Los laboratorios de especialidades inmunológicas ofrecen claridad y exactitud en la ejecución de análisis de control de calidad, así como en investigación y desarrollo. Realizamos investigación preclínica de vacunas y productos farmacéuticos. Validamos métodos conforme a guías nacionales e internacionales. Demostramos intercambiabilidad a través de estudios de perfiles de disolución. Somos expertos que brindamos soluciones a través de análisis de liberación, implementaciones, investigación y desarrollo, documentando estos procesos y generando las validaciones correspondientes, contribuyendo a la seguridad y eficacia de los medicamentos comercializados en México. Desarrollamos métodos para determinar la potencia, pureza y eficacia de productos biotecnológicos. Ofrecemos métodos alternativos al uso de animales para demostrar inocuidad de productos cosméticos. Identificamos microorganismos por métodos moleculares, así como pruebas de alta especialidad para el sector veterinario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Agradecemos mucho el tiempo que nos brindan para conectarse en esta sesión a nuestro webinar titulado Validación de métodos analíticos para determinación de nitrosaminas. Agradecemos a todos por estar conectados y de igual manera les pedimos que por favor durante la sesión mantengamos cámaras y micrófonos apagados para evitar interrupciones. De igual manera, al finalizar la ponencia, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y de igual forma, también estaremos dando las instrucciones para poder adquirir la constancia de asistencia. Sin más preámbulo, presento a mi compañera, la maestra en ciencias, Yadira Hernández Ruiz, quien es química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM y maestra en biotecnología productiva por parte del Instituto Politécnico Nacional. En 2015 ingresó a los laboratorios de especialidades inmunológicas como coordinadora de validación, donde elabora protocolos e informes de validación de métodos analíticos físico-químicos, biológicos y microbiológicos, así como documentación para el proceso de calificación de áreas analíticas. En este mismo cargo desarrolló el sistema de muestras control que permite evaluar el estado validado y consistencia de los métodos. Desde el 2016 funge como responsable analítico en ley, donde se encarga del desarrollo y validación de métodos para determinación de nitrosaminas y de impurezas, así como métodos de limpieza, entre los cuales ha realizado la evaluación de diferentes tipos de muestreo, incluyendo hisopado y enjuague. Su experiencia abarca además la validación de métodos para perfiles de disolución y métodos bioanalíticos para determinación de biofármacos en matriz biológica. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera, la maestra Yadira. Muchísimas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles por regalarnos un poco de su tiempo para platicar un poco sobre el tema de validación de métodos analíticos para la determinación de nitrosaminas. Es muy importante recalcar que este tema ha tomado mucha relevancia desde la emisión de la guía por parte de COFEPRIS para la evaluación de las nitrosaminas en los preparados farmacéuticos. De hecho, ese es precisamente donde vamos a partir, desde la emisión de esta guía. Su importancia recae principalmente en poder dar las pautas sobre cómo se va a hacer la evaluación de este tipo de impurezas, pero no solamente desde un punto de vista analítico, sino más bien desde los términos de seguridad, de calidad y de seguridad de los fármacos y de los medicamentos, así como todo el proceso que tiene que ver en la fabricación de los medicamentos. Uno de los puntos más relevantes que toca la guía es precisamente las fuentes de las nitrosaminas en los medicamentos, marcando que pues existe un alto riesgo de la presencia o la formación de nitrosaminas cuando se tiene la presencia de aminas secundarias o terciarias, ya sea en los mismos fármacos o en los diferentes puntos o etapas del proceso de fabricación. Esto además se tiene que sumar las condiciones ácidas para que se lleve a cabo una reacción de formación de las nitrosaminas. Dentro de las múltiples fuentes de nitrosaminas, pues nos marca además de los fármacos o las materias primas, los diferentes excipientes que forman parte de nuestras formulaciones. Además de ello, también el posible uso de los solventes. Precisamente un punto que marca mucho es el hecho de reciclar los solventes, qué tan útil o qué tan viable se vuelve
cuando tiene un potencial riesgo, para la formación de las nitrosaminas. Todo lo que son los solventes como la dimetilformamida, el ortofileno, el tolueno, etcétera, cuando se conjuntan en estas condiciones, pues es muy probable que se puedan llegar a formar este tipo de impurezas. Además de otros reactivos o catalizadores que forman parte de las reacciones de síntesis. Además de eso, bueno, otro punto muy importante es cuando se llegan a presentar casos en los que se comparten equipos. Esto, pues, obviamente implica que si tenemos algún producto anterior en el proceso de fabricación, puede también estar contaminado o puede tener algún precursor de las nitrosaminas que pasen a contaminar nuestro siguiente producto. He ahí que también, pues, hay que tener mucho cuidado con lo que es precisamente el proceso de limpieza para verificar que no tenemos algún potencial contaminante. Todo esto, bueno, obviamente también va muy relacionado con la parte de las operaciones unitarias. En cada una de estas etapas se debe verificar si es que se cumplen las condiciones o si tenemos algún riesgo para poder llegar a la parte de la formación de las nitrosaminas. Desde la parte, por ejemplo, de la granulación, ya sea por vía húmeda, por vía seca, el uso de algunos gases o en el caso del proceso de secado. También se incluyen además los materiales que se utilizan para el acondicionamiento o para el envasado de los medicamentos. Existen algunos materiales que, bueno, son formados por nitrocelulosa, que esto se llega a utilizar en las láminas con las cuales se envasan o con las cuales se elaboran los blisters para poder envasar los medicamentos. Entonces, cada uno de estos puntos está muy relacionado con la evaluación de riesgos, que es lo que vamos a ver un poco. Se va a tocar un poco de este tema más adelante. Dentro de otros potenciales generadores de nitrosaminas, pues están algunos de los gases, algunos excipientes, como la celulosa o el estearato de magnesio, el uso de ácido nítrico en alguna etapa del proceso, ya sea de síntesis o del proceso de fabricación, o el uso de nitritos de alquilo o algún otro compuesto de nitrito. Algo que también ha tomado mucha importancia últimamente es la evaluación del análisis del agua que se utiliza para el proceso de fabricación, ya que pues se conoce también que la modificación del pH pues tiene mucho que ver en la potencial formación de las nitrosaminas. Como les contaba, pues también puede ser, bueno, tiene mucho que ver el pH, en este caso, en algunas ocasiones, en un proceso que pueda tener un pH mayor a 7 bajo una catálisis con un compuesto de carbonilo, puede derivarnos en la formación de alguna nitrosamina. La oxidación de algunos grupos funcionales en un proceso o en un intermediario o algún reactivo que se utiliza en el proceso de síntesis, o bueno, al final de cuentas, pues en algún paso que no esté controlado o que no tenga los suficientes controles para poder evaluar tanto la parte de la limpieza o algún potencial contaminante. La guía que emitió la COFEPRIS hace mucho hincapié en por qué es importante la evaluación de las nitrosaminas. De hecho, el que se haya emitido toda una guía para hacer la evaluación de este tipo de impurezas nos da una pauta de qué tan relevante se ha vuelto. Y esto, bueno, ya lo han podido revisar en diversas pláticas o algunos otros webinars también que ha dado el laboratorio sobre el por qué hay ciertos medicamentos en los que se le ha dado mayor importancia o tienen una mayor prioridad para la evaluación de la presencia de las nitrosaminas. Y eso se debe precisamente a su uso y la dosificación que tienen estos medicamentos, utilizados principalmente para el tratamiento de enfermedades crónicas, llámese diabetes o hipertensión, que es donde principalmente se ha enfocado este análisis. La guía nos indica que, bueno, los titulares de los registros sanitarios se deben asegurar de que se garantiza la calidad, seguridad y eficacia. Obviamente, en términos de seguridad, pues aquí es donde entra este tema de las impurezas por pues todo el riesgo que esto conlleva. No solamente se basa o hace hincapié en la parte de los medicamentos, sino que también nos vamos ahora a la parte de los fármacos o las materias primas. Toda la documentación que proporcionen los fabricantes de las materias primas o de los fármacos debe de tener incluida la información suficiente para poder incluirse, vaya la redundancia, en el análisis de riesgos que conlleva la determinación de la presencia o potencial presencia de las nitrosaminas. Desde la Ley General de Salud, prácticamente es donde se toca el tema de que aquellos fabricantes, ya sea de fármacos o de medicamentos,
tienen que asegurarse de que se está comercializando un producto que no represente un riesgo para la salud, indistintamente de si se trata un medicamento o un fármaco que se haya fabricado en territorio nacional o sea un producto de importación. Entonces, esta guía no solamente tiene un enfoque o está dirigida a aquellos que se encargan de la fabricación de fármacos y medicamentos, sino también a aquellos que se encargan de distribuir, de comercializar o de importar este tipo de productos. Entonces, dentro de los puntos que se tocan en la guía es precisamente las etapas que se deben de seguir para poder evaluar las nitrosaminas en los medicamentos y en los fármacos. En este caso, lo que se considera para poder identificar y analizar la presencia de estas impurezas en los fármacos y medicamentos es precisamente toda esta información que nos va a proporcionar aquel fabricante de las materias primas, o en este caso, de los fabricantes de los medicamentos, el conocimiento de cada una de las etapas de su proceso de fabricación. Como les comentaba al inicio, tiene mucho que ver desde la parte de los solventes, operaciones unitarias, el uso de equipos, la programación del uso de estos equipos, precisamente para poder eliminar la posible presencia de algún generador de nitrosaminas. Ahora, la evaluación de los riesgos pues, precisamente está enfocada en recabar esta información sobre no solamente el fármaco, sino cualquier insumo que se haya utilizado en este proceso de fabricación. Nuevamente toca aquí el punto de que ya sean medicamentos o fármacos que sean fabricados en territorio nacional o importados. La importancia aquí también de la evaluación o el análisis de riesgos es que tiene que hacerse por personal que esté calificado y con experiencia para poder hacer el análisis de toda esta información. Algo que podrán observar quienes hayan ya iniciado con esta etapa del proceso, que de hecho ya muy poco el tiempo que queda para esto, es que es una gran cantidad de información de la cual se tiene que discernir qué sí y qué no es útil, además de poder clasificar a nuestros productos, ya sea el medicamento o el fármaco, dependiendo del riesgo que tenga, para poder tener o no la presencia de estas nitrosaminas. Como les decía, pues hay medicamentos que van a tener prioridad precisamente por el uso que se les da para este tipo de enfermedades crónicas. No significa que no sea exclusivo de estos grupos de medicamentos, sino hay diferentes medicamentos o fármacos a los cuales también se les hace una evaluación, pero el hecho de que se administren 1 o 2 veces al año, pues disminuye mucho el riesgo que puede tener una persona o un paciente para poder consumir las nitrosaminas que puedan llegar a presentarse en este tipo de productos. Ahora, la guía también toca un tema sobre las pruebas confirmatorias. Esto se refiere a que si, bueno, en nuestro análisis de riesgos nosotros concluimos que sí es posible que estén presentes las nitrosaminas, entonces esto implica que se tenga ahora sí que pasar a la fase analítica, que es precisamente para comprobar si efectivamente se encuentran o no presentes estas nitrosaminas. Obviamente no es solamente a lo que es el medicamento o el fármaco, sino todo lo que vimos. En el caso de los materiales envasados, pues estos también se tendrían que analizar para evaluar si efectivamente, si es que tenemos presencia de nitrosaminas, puede deberse a este tipo de materiales. Si por alguna razón el proceso de fabricación se requiere alguna modificación, eso también implica que se tiene que hacer una reevaluación o una actualización de este análisis de riesgos. Esto derivado pues precisamente para conocer el impacto de los cambios que se hayan realizado en el proceso. Un punto que toca la guía es que, bueno, las pruebas confirmatorias deben realizarse por terceros autorizados. Por lo que nosotros hemos tenido oportunidad de revisar entre los diferentes terceros o con la misma industria farmacéutica, es que en realidad no se trata de algo obligatorio. Sin embargo, hay que considerar la experiencia y el manejo que se debe de tener sobre la muestra, sobre el desarrollo y la validación de este tipo de metodologías. Considerando la importancia que se le ha dado, la importancia que tiene el tema de nitrosaminas, es, digamos, lógico también que se busque que se realice por un tercero, precisamente porque se trata de pruebas confirmatorias al final. La COFEPRIS también indica que se tiene suficiente información, de hecho ya también hay diferentes metodologías desarrolladas, solo indica la misma FEUM en el MGA, el 0612, sobre los límites de ingesta aceptable para las diferentes nitrosaminas que nos marca que se tienen que evaluar.
El punto con estos datos es precisamente para determinar cuáles son los límites en los que nosotros requerimos poder detectar o cuantificar en un método analítico que estemos desarrollando. Bueno, esto es un poco más de lo que menciona la guía sobre cómo es que aquí nosotros enlazamos lo que nos indica la guía con la parte de la validación. Lo que indica en el numeral 11 es que obviamente pues cada proceso de fabricación para los fármacos, o perdón, para los fármacos o para los medicamentos es único. Entonces, es un proceso con características muy particulares, muy específicas, con el uso de ciertos reactivos, ciertos equipos, incluso el mismo personal que participa en todo el proceso de fabricación, digamos, lo vuelve un caso único, cada uno de estos procesos. Esto, ¿cómo impacta en la parte analítica? Precisamente como no son los mismos excipientes, incluso para las diferentes presentaciones o formas farmacéuticas de algún producto, nosotros tenemos que asegurarnos que todas estas condiciones o toda esta variación en las condiciones, reactivos, materiales, etcétera, no puede llegar a tener un impacto en la parte analítica. Para ello es donde pues entra todo este tema de la validación de los métodos, para poder demostrar la especificidad y estos temas de precisión, exactitud, linealidad, etcétera, para la determinación de cada una de nuestras nitrosaminas. Entonces, como sabemos que estos procesos son únicos, pues obviamente también debemos verificar que nuestro método analítico también se adapte a estos cambios o estas particularidades de nuestro proceso de fabricación. Y obviamente, pues aquí también determinar qué tan probable es que nosotros podamos tener o podamos detectar estas nitrosaminas. Esto relacionado con lo que les comentaba anteriormente de los datos de la ingesta aceptable, pues obviamente nos van a dar suficiente información tanto para la parte del desarrollo de nuestro método analítico y de ahí, una vez optimizadas las condiciones, pues partir a la siguiente etapa que es precisamente la validación. Como cualquier guía, la guía de la COFEPRIS, pues obviamente no es limitativa. Hay que considerar toda la parte de la información que ustedes pueden adquirir, tanto del proceso de fabricación del medicamento como del fármaco, para poder considerar estos potenciales contaminantes. Marca también pues la aplicación de la norma 220, que es la parte de farmacovigilancia, para que en caso de que se pueda presentar alguna reacción adversa dado por estas nitrosaminas, todo esto se tenga que reportar conforme a la norma. Y bueno, como les comentaba, pues la guía maneja dos partes de lo que es la evaluación de las nitrosaminas, que es la valoración del riesgo y el manejo y mitigación, que son, digamos, la última etapa. ¿Cuáles son las acciones de manejo que se van a dar conforme a los resultados de las pruebas confirmatorias? Y en este caso, en la evaluación del riesgo, perdón, en la etapa 1, que se refiere a la evaluación del riesgo, esto es algo que se supone que ya deberíamos, o todos los responsables o a quienes va dirigida esta guía, ya se debería de estar trabajando. De hecho, el 21 de marzo, si no me equivoco, es el último día para que se pueda presentar la evaluación del riesgo. Y como comentaba, pues obviamente es por producto, por presentación, por forma farmacéutica. Y bueno, conforme toda la información que se tenga disponible sobre el fármaco, sobre los diferentes excipientes, materias primas, procesos de síntesis, etcétera, todo este análisis de riesgos nos va a llevar a una conclusión, si efectivamente existe el riesgo de la presencia de las nitrosaminas o no. Aquí en el caso de que sí se llegue a presentar ese riesgo, si sean potenciales contaminantes, es donde entramos a la parte de la etapa 2, que son las pruebas confirmatorias. Aquí ya, como les decía, pues entra toda la parte analítica. El primer paso, pues, es realizar estas pruebas confirmatorias, como lo marca este esquema, y de ahí, pues, obviamente tendremos un resultado sobre si sí están presentes o no. Y continuar con todo el proceso que llega hasta el punto del manejo y la mitigación, que es plantear las acciones del manejo para en caso de que estén presentes o ausentes. Anteriormente, pues ya se había tocado mucho el tema de lo que es la evaluación del riesgo, donde se debe de considerar el proceso de fabricación, el acondicionamiento, producción durante la vida útil del medicamento, etc. La idea, pues, es identificar cuáles son las potenciales nitrosaminas que pueden estar presentes en el fármaco o en los medicamentos
Y como comentábamos, pues si se realizan modificaciones, hay que incluir esto en el análisis de riesgos o hacer una reevaluación. De acuerdo a diferentes guías, normas o incluso en el caso de México, de acuerdo a la FEUM, pues son diferentes nitrosaminas las que se tienen que evaluar. Esas son como de un mayor interés y de las cuales también se tiene más información al respecto, sobre todo en la parte de cuáles son los niveles de ingesta para poder considerarse en el desarrollo del método. Entonces, en este caso, pues la evaluación de riesgos, como les comentaba, se hace por fármaco y por medicamento, y en el caso de aquellos medicamentos o aquellos productos en donde la conclusión indique que sí es posible que existan las nitrosaminas, pues se tiene que hacer un cálculo de exposición a estas impurezas. Como les comentaba, pues tiene que ser realizado por personal calificado y que tenga experiencia en el tema, es decir, en la evaluación de estos riesgos y la revisión de toda la información que ustedes deben de proporcionar, además de ser autorizado por el responsable sanitario, el titular del registro sanitario o del fabricante del fármaco. Toda esta información pues se tiene que anexar a su evaluación del riesgo y bueno, si en caso de que la conclusión sea afirmativa, pues entonces hay que proceder con las pruebas confirmatorias. En la etapa 2, que son este tipo de pruebas, aquí lo que nosotros hacemos es dividir este proceso en 3 partes. Primero es la implementación, el desarrollo de nuestro método analítico. Posteriormente pasamos a lo que es la validación del método y finalmente las pruebas de liberación, estas pruebas que nos van a indicar si tenemos presentes las nitrosaminas de interés. En el caso del desarrollo y la implementación de nuestras metodologías analíticas, afortunadamente tenemos también diferentes guías que nos van a servir como una pauta para poder optimizar los ensayos de desarrollo de estos métodos analíticos. En nuestro caso, nosotros nos basamos en la ICHQ8, que habla de desarrollo farmacéutico, y esto nos permite tener información sobre nuestro producto y qué es aquello que nosotros buscamos o la característica que nosotros buscamos determinar. En este caso en específico, pues es precisamente la cuantificación de las nitrosaminas. En la ICHQ11, que habla del desarrollo y fabricación de entidades farmacéuticas, también nos da mucha información sobre cuáles son los posibles excipientes, el proceso de fabricación y aquellas operaciones o pasos del proceso que podrían tener alguna implicación o un impacto en el desarrollo de una metodología analítica. Finalmente, bueno, a nosotros nos ha funcionado y nos ha, de alguna manera nos ha permitido estandarizar el proceso de desarrollo de métodos analíticos, la guía ICHQ14, precisamente porque derivado de esta guía nos indica cómo podemos establecer aquellos controles para nuestro método analítico, los rangos en los que vamos a estar trabajando, en este caso al ser un método cuantitativo, es necesario establecer el rango analítico y los límites o los rangos para nuestros criterios de evaluación. Este último punto es muy importante porque a nivel nacional ustedes sí pueden consultar diferentes guías donde les indique cuáles son los valores que nosotros podemos considerar para establecer los criterios de aceptación de cada uno de nuestros parámetros de desempeño. Sin embargo, a nivel internacional no es que se tenga como tal ya preestablecido un valor numérico. Se está considerando que desde el desarrollo de las metodologías nosotros debemos establecer cuáles van a ser estos valores con base en el conocimiento que nosotros tengamos de este método analítico. Es decir, de cada uno de los ensayos que se ejecuten para el desarrollo o para la implementación, yo voy a obtener suficiente información que me permita determinar, por ejemplo, que puedo cumplir hasta con un coeficiente de variación de un 10 o un 20%. Esto, pues, obviamente está muy relacionado con información que afortunadamente pues, ya está publicada, o también algunas otras guías que nos van a dar la pauta o nos van a poder soportar los valores que nosotros estamos estableciendo. Pero eso ya tiene más un trasfondo analítico, algo más experimental y con base en el conocimiento de nuestro método, a que solamente sean valores tomados de una guía. Por ejemplo, pues las guías son muy útiles para establecerlos, pero hay que considerar que no siempre pueden aplicar a nuestras metodologías o a nuestras condiciones de laboratorio. Bueno, como parte de lo que nos indica la ICH es que obviamente pues debemos de tener conocimiento sobre el proceso y el producto que nosotros queremos evaluar.
para poder establecer nuestra mejor estrategia y aquellos controles que nos van a poder servir para darle validez a cada uno de nuestros ensayos, es decir, establecer precisamente los criterios de validez para determinar si se ejecuta cada uno de los ensayos de manera correcta. Obviamente, pues nosotros ya debemos de tener bien establecido cuál es el objetivo del método analítico y en este caso, como les comento, pues se trata de la cuantificación de las nitrosaminas, además de la selección de la tecnología, es decir, con qué equipo es con el que nosotros vamos a ejecutar cada uno de nuestros análisis. Actualmente las guías ICH, así como muchas guías a nivel internacional, ya están considerando mucho el análisis de riesgos para poder establecer las mejores condiciones. En este caso, pues obviamente no queda excluido, hay que hacer de manera analítica o con un enfoque más analítico este análisis de riesgos para evaluar qué tan funcionales son las condiciones que yo estoy estableciendo. En el punto del desarrollo de nuestro método es cuando ya toma más relevancia, o de acuerdo a esta guía, toma más relevancia el término de la robustez, porque me permite poder hacer variaciones en mis condiciones analíticas para obtener el mejor resultado. Ya no queda como algo descrito solamente en la parte de la validación, sino más bien desde el desarrollo yo debo de considerarlo para saber qué puedo variar en mis condiciones de tal forma que mi respuesta analítica pues sea reproducible y obviamente con tratarse de un método cuantitativo lo que estoy buscando es hacer la determinación con precisión y exactitud. Con base también en este análisis de riesgos y en el conocimiento que tenemos de nuestra metodología analítica, vamos a considerar lo que les comentaba, estos límites o estos rangos para poder establecerlos en nuestros criterios de aceptación. Y ahora sí, con las condiciones óptimas para mi método analítico, ya puedo proceder a la siguiente etapa. Con lo que respecta a la parte de la tecnología, pues de acuerdo al MGA, el 0612, nosotros tendríamos o tenemos que hacer la determinación de las nitrosaminas utilizando un detector de espectrometría de masas. Es todo un sistema que es sumamente selectivo y es sumamente sensible, precisamente para poder hacer la determinación de estos niveles tan bajos que nosotros estamos esperando. Lo ideal, pues obviamente, es que nosotros no detectemos o no podemos concluir que no tenemos nitrosaminas en nuestros productos, sin embargo, pues se necesita tener un método analítico lo suficientemente sensible y selectivo para poder llegar a esta conclusión. En el caso de los métodos por espectrometría de masas, todos cuentan con un sistema de introducción de muestra, que en este caso es cromatografía de líquidos o cromatografía de gases. Para el caso de las nitrosaminas tiene bueno, se selecciona de manera primordial la cromatografía de líquidos. Este tipo de sistemas tienen una fuente de ionización, que por lo general pues son ionización por electrospray, o APCI, que es ionización química por presión atmosférica. Además del espectrómetro, que es nuestro analizador. En el espectrómetro nosotros tenemos diferentes opciones por las cuales se puede hacer este tipo de determinaciones. Obviamente, pues aquí también se trata de cómo se hace el desarrollo del método. Nuestras muestras van a pasar a un detector y posteriormente un integrador o un software que nos permita pues establecer de manera cuantitativa cuál es la señal analítica que nosotros estamos detectando. En el caso de los métodos por espectrometría de masas, como les comentaba, pues tienen la ventaja de ser sumamente selectivos o sumamente específicos, ya que se basan en la relación masa-carga de cada uno de los analitos de interés. Esto, pues obviamente el dato de relación masa-carga es algo muy particular de cada una, en este caso de nuestras nitrosaminas, por lo que nos va a poder permitir hacer una identificación bastante útil de cada una de estas nitrosaminas que nosotros estemos buscando. De hecho, hasta podrán observar que hasta se tiene un orden de elusión para cada uno y esto nos permite hacer una mejor identificación. Como les comentaba, pues son diferentes nitrosaminas las que se les ha dado una con mayor prioridad para su búsqueda o su determinación en los medicamentos y en los preparados farmacéuticos, en los fármacos, perdón. Entonces, en el caso de la FEOM, nos marca esta tabla que nos permite determinar cuáles son las nitrosaminas, así como el peso molecular de cada una de ellas. Esta era la imagen que les comentaba. En el caso de los métodos que se han desarrollado aquí en Osley, pues hemos tenido la oportunidad de poder
determinar claramente o diferenciar claramente todas estas nitrosaminas en los diferentes fármacos o los medicamentos. Ahora sí, bueno, ya más metidos en lo que es el tema de validación de métodos analíticos, muchos de ustedes pues ya conocen esta tabla. Es una tabla donde se clasifican los métodos analíticos, pues dependiendo de la aplicación que vayan a tener. Tenemos, de acuerdo a la FEM, 4 diferentes categorías, que son métodos de valoración o de potencia, que es la categoría 1. En la categoría 2 se incluyen los métodos para impurezas, la categoría 3 son pruebas de desempeño y en la 4 estamos hablando de métodos de identidad. Específicamente la categoría 2, que es donde entran las nitrosaminas, se trata de métodos cuyo objetivo es la determinación de impurezas, ya sea como una prueba cuantitativa o como una prueba límite. En el caso de las pruebas límite, lo que nosotros tenemos es precisamente una especificación y lo que queremos es establecer si nuestro analito se encuentra presente, ausente, y en caso de que esté presente, pues que no supere este valor que nosotros o que se tiene establecido como especificación. Esta es la misma tabla que maneja la guía ICH, la Q2, donde de igual forma clasifica los métodos analíticos en las diferentes categorías, dependiendo del objetivo. De igual forma, podemos encontrar la categoría 2, que se trata precisamente de las impurezas, donde de igual forma hace una subdivisión como pruebas cuantitativas y como prueba límite. Y hablando del ciclo de vida de nuestros métodos analíticos, bueno, como ya vimos, pues hemos cumplido con la parte del desarrollo del método analítico, donde ya tenemos descrito el objetivo y cuáles son las características o las condiciones de nuestro método analítico. Conocemos también qué es la información que nos va a proporcionar el método y tenemos información acerca de datos como de precisión o de exactitud, datos preliminares sobre qué tanta variación podemos tener entre los resultados esperados. Y esto ya nos da paso a poder realizar la validación del método, en este caso, por ejemplo, de acuerdo a la ICH-Q2. Aquí en el laboratorio hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar y validar métodos para diferentes laboratorios donde no solamente se quiere tener un enfoque regulatorio nacional, sino también a nivel internacional, y es por eso que nosotros le damos como un mayor realce a la aplicación de las guías ICH. Recuerden que pues la idea de estas guías es tener ya procesos estandarizados, procesos armonizados entre diferentes entidades regulatorias que todos van a tener el mismo enfoque y cumplen el mismo objetivo. En este caso, pues el objetivo de la validación de un método, en el caso de las nitrosaminas, pues es poder demostrar de manera documental que nosotros tenemos un método optimizado y que va a cumplir con lo que nosotros requerimos, que en este caso pues es la determinación de estas impurezas. Entonces, el primer paso para la validación de nuestro método analítico pues es la redacción de un protocolo donde va a quedar descrito cuál es la estrategia que vamos a seguir para la validación, incluyendo la parte de los parámetros de desempeño, cómo se tiene que evaluar cada uno de ellos y cuál es la información que vamos a obtener y qué vamos a hacer con esto. Una vez ejecutados todos nuestros ensayos de validación, el siguiente punto pues es elaborar un reporte donde ya tengamos los resultados de nuestros diferentes ensayos, así como una comparación contra los criterios de aceptación y el dictamen sobre si cumple cada uno de estos parámetros que nosotros establecimos. Ahora, como les comentaba, pues nosotros nos vamos a enfocar en los métodos categoría 2, precisamente porque son métodos para impurezas. Dependiendo si se trata de un enfoque cuantitativo o una prueba límite, pues son los parámetros de desempeño que nosotros tenemos que evaluar. En las diferentes guías o diferentes referencias que ustedes consulten, siempre van a encontrar pues estos asteriscos o alguna otra forma de indicar que estos parámetros de desempeño pueden evaluarse en caso de que así se requiera o dependiendo de la naturaleza del método. Entonces, lo que sí se está considerando, la principal diferencia entre un enfoque cuantitativo y una prueba límite, pues tiene mucho que ver con establecer tanto el límite de detección como el límite de cuantificación para cada una de estas categorías. Ahora, ¿qué es lo que nos indica el MGA 612, que es el de determinación de nitrosaminas?
Lo que nos marca este método general es que las condiciones que vienen descritas son solamente un punto de partida. Sabemos que precisamente por la variación en la tecnología que nosotros podemos llegar a tener, ya sea el laboratorio A o el laboratorio B, las condiciones no necesariamente pueden ser las mismas o pueden aplicar de la misma manera. Entonces, por eso lo considera solamente como una base para poder nosotros implementar nuestro propio método analítico con las condiciones finales, las cuales pues ya deben ser las condiciones óptimas. Algo que sí marca es que todas las metodologías tienen que ser validadas. A pesar de que sea un método general de análisis y como muchos sabemos, esto se tiene que verificar su aplicación en cada laboratorio. Específicamente para este método eso no nos aplicaría. Aquí tiene que ser la validación del método analítico considerando que tenemos diferentes matrices las cuales pueden tener o realmente son una potencial interferencia en la determinación analítica. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que precisamente no tengamos algún efecto de matriz, es decir, que nuestros diferentes excipientes, de hecho lo más común que es el fármaco, no nos interfiera o no enmascare la señal analítica que nosotros estamos buscando, que en este caso pues son las nitrosaminas. Entonces, pues debido a la suma de todos estos factores, es que el mismo método general nos está indicando que se tiene que hacer la validación. Algo común aquí es pensar que, por ejemplo, si yo valido un método para la determinación de nitrosaminas en un medicamento que tiene metformina, este mismo método puede aplicarse para todos los productos que contengan metformina, independientemente de la presentación o incluso de la forma farmacéutica, lo cual en realidad pues no es así. Como les comentaba, las matrices no son las mismas, los excipientes que se ocupan entre uno y otro producto no son las mismas. De hecho, entre los mismos laboratorios, pues obviamente tampoco esperamos que sean iguales, por lo que nosotros siempre incluimos la validación como una etapa que es fundamental en el análisis o en la realización de estas pruebas confirmatorias. Entonces, algo que deben de considerar siempre es que independientemente de si nosotros ya tenemos un método desarrollado para ciertos analitos o para ciertos productos, tenemos que verificar su aplicación para alguna otra forma farmacéutica. No va a ser lo mismo trabajar un medicamento de liberación inmediata que trabajar uno en liberación controlada o trabajar tabletas, cápsulas o suspensiones, etc. Entonces, todos estos factores es algo que nosotros consideramos desde el desarrollo de nuestro método analítico. Ahora, en la parte de los parámetros de desempeño, iniciamos siempre con lo que es el sistema de medición. Primero, la verificación de nuestro sistema. Y aquí tiene, también conocido, perdón, como el System Suitability, esto tiene mucho que ver con establecer cuáles son los criterios de validez de nuestros ensayos. Y bueno, algo que de lo que ya tenemos mucha experiencia o que ya saben es cómo se ejecutan este tipo de ensayos, que es inyectando al menos por quintuplicado una solución estándar de cada uno de nuestros analitos de interés. En este caso tendría que ser de cada una de las nitrosaminas que nosotros vamos a evaluar. Y por lo general es establecer el coeficiente de variación de estas múltiples inyecciones. La FEUM marca que podemos esperar a tener hasta un coeficiente de variación del 10%, pero también se pueden establecer algunos otros criterios que me vayan a apoyar la validez o la correcta ejecución de mi ensayo. Por ejemplo, si se trabaja con una curva de calibración, se pueden establecer porcentajes de desviación de cada uno de estos niveles. Tenemos referencias o hemos trabajado con métodos en donde la curva de calibración puede tener hasta un porcentaje de desviación de un 10 o un 20% y, por ejemplo, en porcentajes de recuperación de 80 hasta 120% en los primeros niveles y 90 y 110 en los niveles superiores. Si, por ejemplo, se hacen inyecciones periódicas del estándar, no sé, cada 10 muestras se tiene que hacer una inyección del estándar de las nitrosaminas. También se puede calcular los coeficientes de variación o porcentajes de desviación. Esto se establece desde el desarrollo del método analítico y además incluir algunas soluciones de sensibilidad donde se hace la evaluación de la señal ruido para poder establecer si efectivamente tenemos señales óptimas para la ejecución en nuestro sistema de medición. En el caso de la linealidad del sistema, la FEUM marca que se tenga o que se establezcan curvas de calibración de 1 hasta 25 nanogramos por mililitro.
Hemos tenido casos, o dependiendo de lo que nosotros querramos determinar, se puede aplicar el uso del estándar interno. Esto nos permite realizar una corrección de la señal analítica, sobre todo cuando se trata de procesos donde el procesamiento de la muestra se vuelve algo mucho más complejo, donde tenemos que asegurar que efectivamente a partir de nuestra matriz estamos extrayendo toda la nitrosamina, no tenemos algún tipo de pérdida en el proceso, entonces podemos adicionar el estándar interno para compensar. En el caso de la evaluación de la linealidad del sistema, lo que se espera o se llega a establecer es tener un coeficiente de determinación mayor a 0.99 y el intervalo de confianza de la pendiente que no incluye el cero. En realidad, muchos de estos criterios ya les van a sonar muy familiares porque se establecen para diferentes tipos de métodos analíticos. En cuanto a la parte de la evaluación del sistema, digamos que del sistema de medición no hay tantas variaciones, pueden ser más que nada por la parte de la precisión, donde sabemos que hay una mayor variación cuando trabajamos a concentraciones muy bajas. En el caso de la linealidad del sistema, como pueden observar, pues se mantiene. Ahora, uno de los parámetros más críticos es la especificidad. Eso es lo que yo les comentaba hace un momento. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra matriz, en este caso que va incluido nuestro fármaco, realmente nos permita tener la señal analítica de las diferentes nitrosaminas. En el caso, por ejemplo, de la especificidad, tenemos que demostrar que el fármaco o que algún otro excipiente que nosotros sabemos que puede tener alguna posible interferencia, efectivamente no va a presentar ningún tipo de señal analítica. El mejor enfoque es el de las muestras adicionadas con las diferentes nitrosaminas. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Poder hacer una comparación entre la señal analítica del fármaco de muestras adicionadas con los diferentes estándares de las nitrosaminas y los estándares de las nitrosaminas para verificar que efectivamente esa señal analítica corresponde a las impurezas, y lo que estaríamos esperando es no tener ningún tipo de señal con respecto al fármaco o algún otro excipiente que ustedes estén evaluando. En el caso del criterio de aceptación, también se establece que la respuesta tiene que ser debida únicamente al mérito de interés, y en este punto, ya sea mediante alguna herramienta estadística, que en realidad es muy poco probable que lo puedan utilizar, o visualmente, que creo que en realidad es como el enfoque más simple para nuestro caso, nosotros podemos comprobar que efectivamente en cada uno de nuestros cromatogramas de las diferentes muestras y estándares utilizados, se puede observar claramente la señal de las nitrosaminas, ya sea el estándar o las muestras adicionadas. Las muestras adicionadas también nos van a dar mucha información sobre qué tanto se puede observar esta señal a partir de ya el procesamiento de una muestra. En el caso de la evaluación de la linealidad, exactitud y repetibilidad del método, pues lo ideal sería trabajar al menos 5 concentraciones de muestras adicionadas por triplicado en el rango en que nosotros ya observamos que nos marca la FEOM, y establecer cómo es que o qué tanto se recupera de estas muestras adicionadas. Lo ideal, obviamente, es que nosotros estemos recuperando todo aquello que estamos adicionando en cada una de nuestras muestras. La evaluación de la exactitud de nuestro método analítico también nos brinda información sobre si realmente estamos teniendo un proceso de recuperación de las nitrosaminas que sea totalmente óptimo. Obviamente, difícilmente nosotros podemos pensar en obtener hasta un 100%. Por eso que vamos a establecer cuál es el mejor rango de este porcentaje de recuperación. Como les comentaba, tenemos, no se ha considerado hasta un porcentaje de recuperación de 80 a 120 en niveles más bajos, precisamente por la amplia variación que puede tener y porque si tenemos concentraciones muy, muy pequeñas. Ahora, para la parte de la linealidad del método, consideramos entre la relación de la concentración adicionada y la concentración recuperada un coeficiente de determinación de hasta 0.99, además de poder realizar el cálculo de los intervalos de confianza tanto de la pendiente como del origen. De la pendiente es precisamente para establecer que tenemos una recuperación óptima, y del ordenado al origen, pues para determinar si es que tenemos señal analítica o tenemos algún tipo de error en todo nuestro sistema, es decir, tenemos señal analítica o estamos recuperando algo de la nitrosamina cuando se supone que no
no debería de estar ahí. Ahora, como comentábamos anteriormente, el límite de detección y el límite de cuantificación, para el caso de las muestras de, métodos de impurezas, pues toman una mayor relevancia. Algo que siempre les he comentado es que no es lo mismo que nosotros concluyamos que algo no está presente, es decir, tenemos una respuesta de 0, a nosotros concluir que tenemos una cantidad que se puede detectar o una cantidad que se puede cuantificar. Esto obviamente ya no solamente corresponde a las muestras, sino también tiene que ver con las características de nuestro método analítico. Entonces, para la determinación de los límites, nosotros partimos de los datos de linealidad del sistema y aplicamos estas ecuaciones. ¿Cuál es el punto o algo con lo que nosotros nos hemos topado mucho cuando se hace la evaluación de estos parámetros de desempeño? En muchas ocasiones llegamos a tener valores teóricos, porque en realidad este cálculo lo que nos da es un valor teórico, mucho más alto o más alto que lo que nosotros estamos considerando como especificación. Y no necesariamente es un límite real o es, digamos, aquel valor que efectivamente corresponde al límite de detección o límite de cuantificación. Esto se debe precisamente al rango en que nosotros estamos trabajando, lo que nos sugiere la FEUM que nosotros establezcamos para la linealidad del sistema. A pesar de que nosotros podamos tener especificaciones de 10 nanogramos por mililitro, pues la FEUM nos indica que tenemos que hacer una evaluación hasta 25 y entonces ya se vuelve un rango muy amplio. El hacer el cálculo con estas ecuaciones nos permite o nos va a dar una idea de también qué tanto impacta el error de la evaluación de las curvas de calibración o la linealidad del sistema en nuestras determinaciones analíticas. Sin embargo, se vuelve un problema porque, como les comento, pues muchas veces estos valores están por encima de la especificación. Tenemos también no solamente el enfoque de la linealidad del sistema, sino de basarnos en la especificación, el valor que nosotros tengamos como especificación, para establecer el valor de nuestro límite de detección y límite de cuantificación. En ambos casos, lo que tienen que realizar es la comprobación de este valor que ustedes están seleccionando, ya sea que nosotros tomemos como base el del cálculo a partir de los datos de linealidad del sistema, o que nosotros digamos, bueno, voy a considerar el límite de detección como el 10% de lo que me marca como especificación, y en el caso del límite de cuantificación tendría que ser hasta un 30%. Entonces, experimentalmente yo tengo que comprobar que estos valores efectivamente corresponden a cada uno de mis límites. Lo que sí se busca, o más bien el criterio que nosotros tenemos que cumplir, es que el límite de detección y el límite de cuantificación sean menores a la especificación, porque entonces me va a poder, me permite emitir un resultado confiable con respecto a estas concentraciones tan bajas que yo estoy buscando determinar. Ahora, en el caso de la precisión del método, hay que considerar que se pueden hacer evaluaciones de la precisión a diferentes niveles. Por lo general se evalúa la repetibilidad, que es solamente el análisis de al menos 3 muestras por parte de un solo analista en un solo laboratorio. En el caso de la precisión intermedia, lo que se busca es la evaluación de las muestras por 2 analistas en al menos 2 días diferentes. Existe también la evaluación de la reproducibilidad, que es una precisión interlaboratorios, es decir, yo puedo hacer la evaluación con 2 analistas distintos en 2 diferentes laboratorios para determinar si efectivamente tengo resultados que concuerden. La reproducibilidad, pues, es un parámetro que es poco evaluado precisamente porque, pues, en pocas ocasiones se puede hacer este tipo de comparación con otros laboratorios, pero no estamos hablando necesariamente, digamos, de 2 empresas distintas, sino pueden ser 2 laboratorios del mismo empresa. Bueno, 2 laboratorios que estén ubicados en sitios distintos y que me permite evaluar la precisión de mi método analítico a este nivel. Obviamente, pues es información muy útil cuando, pues, sabemos que ese análisis o que se va a requerir hacer la determinación en diferentes sitios. Algunas guías o algunas referencias les marcan que pueden tener coeficientes de variación de hasta un 20% para el caso de la evaluación intraanalista o lo que es la repetibilidad. Y para el caso de precisión intermedia y la evaluación de la reproducibilidad pueden ser hasta un 30%.
Obviamente, como les comentaba, pues ustedes tendrían que establecer también, con base en el conocimiento de su método analítico, cuáles son los mejores criterios que se deben de cumplir. Pues obviamente la idea no es tampoco tener valores muy exagerados, como hasta un 50%, porque ya es como demasiado permisivo. Muchas guías también marcan la evaluación o que se requiere la evaluación de la estabilidad de la muestra o la estabilidad de la solución estándar, considerando condiciones de tiempo, que pueden ser de 24, 48, 72 horas, etcétera, etcétera. Condiciones de temperatura, es decir, puede ser almacenamiento en condiciones de refrigeración o a temperatura ambiente, y algunos otros factores como pueden ser la luz o la evaluación de las estabilidades en el automuestreador. Obviamente estas condiciones las tienen que seleccionar con base en el conocimiento que ustedes tengan sobre la ejecución analítica. No sé si sabemos que por alguna razón algún equipo puede mostrar alguna falla, habría que considerar que será necesario mantener en almacenamiento las muestras y las soluciones estándar. En el caso de las soluciones de referencia, en realidad también esto nos permite pues optimizar su uso, dependiendo también qué tanto tengamos disponible de este insumo. Por ejemplo, en el caso de la evaluación en automuestreador, si sabemos que son corridas analíticas muy largas, tendríamos que determinar cuál es el impacto que puede tener en la respuesta analítica desde el análisis de la primer muestra que se hizo, no sé, a 1 hora después de estar en el automuestreador, hasta que han pasado hasta, por ejemplo, 24 horas. Sabemos que en muchas ocasiones se pueden mantener en refrigeración, van a estar protegidos de la luz, pero sí sería necesario evaluar cuál va a ser el impacto en la señal analítica. Ahora, muchas guías también marcan la evaluación de la robustez. A nivel internacional, como tal, no van a encontrar alguna guía que les indique el término tolerancia. Esto más bien es algo que nosotros tenemos más en las guías nacionales. Sino más bien la tolerancia llega a ser parte común de la robustez. Todo aquel cambio que nosotros querramos evaluar es parte de la evaluación de este parámetro de desempeño. De hecho, la parte de la evaluación de la estabilidad o de la estabilidad de la muestra o de la solución estándar, la estabilidad de la señal analítica, llega a ser parte de la evaluación de la robustez de acuerdo a la guía ICH, por ejemplo, ya que este es un cambio en el análisis de las muestras como tal, en las condiciones en las que se van a mantener almacenadas. El cambio aquí en realidad es que no estamos analizando una muestra recién preparada, sino algo que ya se ha mantenido por cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, en almacenamiento. Entonces, para el caso de las guías nacionales, lo que nos marcan es la evaluación de la robustez como un cambio en las condiciones de nuestro método analítico. Llámese, por ejemplo, las proporciones de las fases, tiempos de inyección, temperaturas de automuestreador, temperatura de la columna, etcétera. Y esto se evalúa realizando el cálculo de la diferencia relativa. Aquí lo que se hace es la diferencia entre la condición normal, que es la condición en la que yo estoy evaluando mi método analítico, y la modificación de dicha condición. Se sugiere que sea un nivel superior y un inferior. Por ejemplo, en el caso de las temperaturas de la columna, evaluar mi condición normal, que por ejemplo sería 25 grados, y evaluar a 20 y hasta 30 grados centígrados. Esto obviamente tiene mucho que ver con cuáles son estos cambios que nosotros esperamos que puedan llegar a presentarse durante la ejecución analítica. Es decir, si yo sé que mi equipo tiene un problema para mantener la temperatura de la columna, entonces debería de considerar qué tanto me va a impactar el que no pueda mantenerse en la temperatura que yo estoy seleccionando inicialmente. Entonces, en el caso de la tolerancia, aquí más bien son cambios en factores externos. Por ejemplo, marcas de los reactivos, marcas de la columna que yo esté utilizando, etcétera. Y estos, pues obviamente se evalúa la muestra en las condiciones normales, que yo estoy evaluando mi método analítico, y la modificación, que por ejemplo puede ser la marca de la columna. Aquí lo que hago es evaluar qué tan diferentes o qué tan dispersos están mis datos en conjunto mediante el cálculo del coeficiente de variación. Y algunas guías, marcan que puede ser hasta de un 20%. Entonces, al final la conclusión que yo voy a emitir, que en el caso de la robustez y la tolerancia, es precisamente que no solo se cumplen estos parámetros de desempeño, sino que además me permiten, por ejemplo, trabajar con una marca de la columna A y la columna B, columna C, etcétera. Y en el caso de la robustez,
precisamente me puede permitir tener las variaciones de temperatura de columna, temperatura de automuestreador, flujo, etcétera, sin tener un impacto negativo en mi resultado analítico. Bueno, pues por mi parte esto sería todo. Espero que esta información, digamos, resumida, les sea de utilidad. Como les comentaba, pues muchos de estos parámetros en realidad se trata más de darles el enfoque o la aplicación a la parte de las nitrosaminas, porque, bueno, hay diferentes guías o normas que ustedes les van a servir para conocer cómo es que se tiene que evaluar cada uno de ellos. Yo considero que lo principal en este caso, además de establecer la mejor estrategia para la validación, es que consideren siempre lo que marcan las guías ICH sobre la parte del desarrollo. Todo viene desde que nosotros tengamos un método analítico desarrollado en óptimas condiciones y el conocimiento que tengamos o que nos haya aportado este proceso de desarrollo acerca de los controles y los rangos que debemos de mantener durante todo el proceso analítico. Muchas gracias. Ay. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra Yadira. Agradecemos su ponencia con un tema muy interesante que actualmente está en tendencia y creo que pues, estamos en fechas para solicitud, ¿no? Entonces, pues vamos a dar lectura a las inquietudes que tiene nuestro público. Primero que nada, quisiera saludar a Silvia Leguizamo, que ella nos saluda desde el estado de Jalisco. Muchísimas gracias por visualizarnos. Y también vamos a contestar la pregunta de Irma Alejandra Milán, quien nos comenta, ¿por qué determinan que la señal a ruidos debe ser de 3 en la sensibilidad y no de 10 como en el límite de cuantificación? Bueno, esto depende también de cuál sea la concentración que nosotros estamos estableciendo para la solución de sensibilidad. Si esta solución es menor al límite de cuantificación, yo no puedo establecer una relación señal-ruido igual al límite de cuantificación. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos trabajado soluciones de sensibilidad a concentraciones muy, muy bajas precisamente porque a nosotros nos sirven para determinar hasta qué punto se puede estar detectando la señal analítica sin siquiera haber establecido todavía el límite de detección. Es decir, no necesariamente van a tener la misma concentración. De acuerdo. Seguimos con la duda de la Costa, que dice, ¿cómo corroboras los límites? Bueno, una vez que yo ya establecí mediante el cálculo con los datos de linealidad del sistema o como les comentaba, considerando la especificación, lo que solemos hacer es preparar las soluciones estándar a estas concentraciones que nosotros estamos considerando como los límites de detección y límite de cuantificación y compararles la señal contra los blancos, como lo marcan las diferentes guías, un ensayo de comprobación. Ahora sí, Perfecto. como ven este resultado, pues ya haces la relación señal-ruido con la señal analítica de cada límite con respecto al blanco. De acuerdo. Y continuamos con el usuario y validaciones que nos comenta. ¿Cuántos porcentajes de recuperación puede establecer en una sola curva de concentración? No hay como tal una guía o una norma, una referencia que te indique que puedes tener incluso un valor para cada nivel. Nosotros lo establecemos con base en qué tan variados pueden ser los resultados a niveles más bajos. Por ejemplo, si tú tienes una curva de calibración que va hasta 50 nanogramos por mililitro y empiezas en concentraciones de 1, 2, 5, 10 y de ahí saltas hasta 25, ya te estás dando cuenta que hay un gran salto en cada una de estas concentraciones y esto te puede servir para decir, bueno, como tengo concentraciones muy bajas de un lado y ya estoy de repente saltando a tener o establecer concentraciones muy altas, las variaciones en ambos grupos ya van a ser muy diferentes. Allí más bien pues depende de cómo estés estableciendo las concentraciones que vas a evaluar, pero desde la parte del desarrollo. Entonces, como tal, una referencia no tenemos sobre cuántos pueden ser, si pueden ser en 3 diferentes grupos de concentraciones, dependiendo de cómo estés estableciendo la curva. Perfecto. También tenemos la pregunta de Farroyo, el usuario Farroyo, que dice, ¿es necesario desarrollar métodos nitrosaminas en agua inyectable o de uso farmacéutico? Y también comenta cómo se puede fijar la especificación.
En el caso del agua, digo, obviamente todo lo que vimos ahorita está más enfocado a como tal medicamento o los fármacos, y digamos hay más información con respecto a para poder establecer los límites o las especificaciones para este tipo de productos. Pero en el caso del agua, más bien aquí lo ideal es que ni siquiera deberían de tener nitrosaminas. Aquí no estamos considerando que puedas tener hasta un límite, sino que más bien no debería de estar presente las nitrosaminas. Si en un análisis de riesgos sabemos que por alguna razón el agua inyectable puede llegar a tener o a presentar nitrosaminas, en realidad esto ya se vuelve directo se vuelve necesario desarrollar y validar un método para el agua inyectable o de uso farmacéutico. Pero en el caso, considerando las etapas en las que se utiliza el agua y que estamos hablando de agua inyectable, no debería de tener nitrosaminas. Perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de ella Lorena Rodríguez, que dice, disculpe, una duda. Si el análisis de riesgo sale negativo de manera teórica, ¿aún así debemos realizar las pruebas confirmatorias? No, no se deberían realizar las pruebas confirmatorias, solamente que deben de considerar algo muy importante. El análisis de riesgos obviamente puede ser auditado en cualquier momento que se le ocurra a COFEPRIS. Y si por alguna razón están en desacuerdo con lo que se está estableciendo en el análisis de riesgos, encuentran que resulta que hay algo que nosotros no estamos considerando como un riesgo potencial, que sí puede serlo, entonces se va a solicitar las pruebas confirmatorias. Todo aquello que digamos quede o deje lugar a duda de que sí puede haber nitrosaminas, que sí pueden formarse nitrosaminas, pues obviamente va a requerir las pruebas confirmatorias. Por ello es muy importante lo que les comentaba, tener información suficiente y además hacer el correcto análisis de esta información para establecerlo en el análisis de riesgos. Perfecto, muchas gracias, maestra. Seguimos con Oscar Feliciano, que pregunta, ¿la FEUN ya comercializa la sustancia de referencia que se incluye todas las nitrosaminas o es de una por una? Ay, la verdad es que ahí sí no sabría decirles, no sé si las según yo no las comercializan. Ok, bueno, Según si no, podemos... Me comentan que parece que USP sí las está comercializando. USP sí, Ah, ok, USP sí las comercializa, pero la FEM no. ok, Hasta perfecto. donde yo sé, la FEM Ah, no. perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta, que es de Ma- Mágica Flor. ¿Hay estándares primarios de las nitrosaminas más comunes? Sí, la USP ya maneja diferentes estándares de nitrosaminas. De hecho, también hay otros proveedores. Aquí pues depende también de su selección. Perfecto, y vamos a dar lectura a otras tres preguntitas más. Comenta la Costa de nuevo, que dice, solo sin número, el apéndice menciona que el límite de cuantificación debe ser exacto y preciso. ¿Cómo corroborar esto? El límite de detección de cuantificación por definición implica que sea una concentración que se determine con precisión y exactitud. Entonces, muchas guías solamente lo marcan hasta que tú hagas la comprobación de la señal ruido, porque esa concentración todavía tienes con precisión y exactitud. Experimentalmente, lo que puedes hacer es incluirlo dentro de la evaluación de la linealidad, exactitud y repetibilidad del método. Es decir, de las concentraciones que veíamos que se seleccionan para preparar las muestras adicionadas, puedes incluir la concentración del límite de cuantificación y verificar que efectivamente lo determinas, bueno, cumples con el criterio de exactitud y de repetibilidad. Y con eso demuestras que lo estás determinando con estas características. Perfecto. Y también tenemos la duda de Luis Díaz que dice, en el caso del análisis de agua potable y purificada nivel 1 y 2, basta con determinar presencia de nitratos y cloramidas o también debe de hacerse pruebas confirmatorias para las nitrosaminas específicas. La conclusión o el hecho de realizar las pruebas confirmatorias, recuerden que sale del análisis de riesgos. Entonces, si por alguna razón dentro del análisis de riesgos el agua llega a ser o llega
a implicar precisamente un potencial riesgo, entonces se tendría que hacer la evaluación, solo que esto está más enfocado a la evaluación del medicamento o el fármaco, no como tal en el agua. Muchos principios de lo que se maneja en las guías pueden aplicarse a, en este caso, el agua que están utilizando. Obviamente, pues habría que ver en qué pasos es que se utiliza esta agua potable y purificada para determinar si realmente es necesario realizar las pruebas confirmatorias. Y lo que veíamos hace rato, pues también cuál sería la especificación o qué es lo que se busca del análisis del agua. Perfecto. Aquí tenemos también al usuario Oscar Escorza, que nos hace ahora sí que 3 preguntas y vamos una por una, ¿de acuerdo? Dice, Sí. para la preparación de las muestras, ¿emplea algún método de extracción para cuantificar las nitrosaminas? Esta es la primera pregunta. Mm, el método de extracción en realidad es parte de lo que se tiene que validar en un método analítico. Y esto, regresamos a lo mismo, viene desde la parte del desarrollo. Las condiciones analíticas en realidad, por lo que nosotros hemos podido, o de la experiencia que nosotros tenemos aquí analíticamente, las condiciones como tal no son el problema. El problema es el proceso de extracción, que nosotros podamos verificar que efectivamente vamos a extraer las nitrosaminas a partir de estas matrices que pues son más complejas, sobre todo en el caso de los medicamentos comparados con la materia prima. Entonces, aquí el punto crítico pues sigue siendo esta etapa de extracción. No sé a qué se refiere con lo de cuantificar las nitrosaminas, porque es el procesamiento de las muestras que implica este proceso de extracción y posteriormente es el análisis. En la evaluación de la exactitud, de la linealidad, exactitud y repetibilidad del método es donde nosotros comprobamos qué tanto se está obteniendo o qué tanto se extrae eh, a partir de este proceso. De acuerdo. Y siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que se han enfrentado para determinación de nitrosaminas en la preparación de la muestra? Y también dándole en pie un segundito, ¿y qué pasa con aquellas nitrosaminas que aún no cuentan con estándares en la OSP? Um, de los mayores retos precisamente es todo este proceso de extracción. Cuando nosotros retamos el proceso de extracción, obviamente siempre va a ser con las muestras adicionadas, algo que pasa muy o que puede llegar a ocurrir muy comúnmente y depende de los excipientes que tengan el producto, es que pueden llegar a, ¿cómo decirlo?, atrapar o mantener las nitrosaminas de tal forma que a partir de una extracción no puedan liberarse. Era lo que yo les comentaba, hay procesos de extracción que son tan complejos y que es muy probable que se lleguen a perder o que sí se llegue a perder las nitrosaminas, que lo que se requiere entonces es la adición de un estándar interno para hacer la corrección o para determinar cuánto realmente es que se está recuperando. Entonces, los excipientes definitivamente sí van a jugar un papel crucial para permitirme recuperar todo lo que yo estoy colocando en una muestra adicionada. Y las nitrosaminas que aún no cuentan con estándares de la USP, pues en realidad las que te marca tanto la FEUM como, bueno, algunas otras referencias, la USP ya tiene los estándares. Aquí hay un listado de las nitrosaminas que son de mayor interés, era lo que les decía, pues hay algunas a las que se les ha dado prioridad porque se tiene conocimiento de que pueden llegar a formarse pues, las condiciones que ya hablamos, pues ahí tiene una mayor probabilidad de que se lleguen a formar. Y en el caso de la USP, pues obviamente se enfocó en dichas nitrosaminas para la generación de los estándares. Perfecto. Continuamos con el usuario y validaciones. Nuevamente comenta que hay manera de probar la especificidad de métodos sin tener a la mano los estándares de nitrosaminas. En realidad es muy complicado más bien que puedas desarrollar el método sin tener los estándares de nitrosaminas, porque si necesitas poder comparar la señal analítica del estándar y de cada una de las muestras.
Por ejemplo, lo que decíamos hace rato de la relación masa-carga son datos que ya se tienen identificados, por ejemplo, en la FEUM ya vienen descritos estos datos. Sin embargo, pues sí se requiere tener, para un método cuantitativo, sí requieres tener el dato de, sí requieres tener, perdón, el estándar contra el que comparar. Si fuera un método de identidad, sí sería mucho más simple porque las señales analíticas que tú ves en estos, eh, tanto en los tiempos como en los datos de relación de masa-carga, tú podrías identificarlo y decir, ah, bueno, es tal nitrosamina. Pero en este caso se trata de un método cuantitativo, entonces requieres los estándares de nitrosaminas, no solamente es la parte de la especificidad, sino desde el desarrollo del método. De acuerdo. También tenemos la duda del usuario Albina Montalbán que comenta, ¿qué información será suficiente para demostrar que no hay riesgo de nitrosaminas en la evaluación de riesgos? ¿Esta información puede ser emitida por el titular del registro en México o debe ser emitida por el fabricante del PT? Bueno, mira, en el caso del análisis de riesgos, ahí sí le sugeriría más bien, bueno, si quieren hacer una consulta directamente con quien se encarga del análisis de riesgos en ley, porque el grupo de trabajo que realiza la evaluación de riesgos son quienes te pueden dar más orientación sobre qué información se requiere. Yo estoy como más en la parte analítica, en la siguiente etapa, pero sin problema nosotros podemos pasarte el contacto para que puedan hacer la consulta, si así lo requieren. De acuerdo. Y también tenemos la pregunta de Isela Montserrat Sánchez, que nos comenta, para la evaluación de riesgos de nitrosaminas, ¿existe un formato en especial a utilizar? Algún formato hasta donde yo sé, no, pero creo que igual que en el caso anterior, les podemos pasar el contacto. De acuerdo. También tenemos la participación otra vez de Lorena Rodríguez, que dice, en el caso de contar con una impureza específica, ¿cómo la puedo cuantificar sin contar con un estándar? Ah, bueno, eso está relacionado con una de las preguntas anteriores. No podemos hacer una cuantificación sin un material de referencia. El material de referencia, recuerden que pues ya tiene caracterizado, en este caso, pues ciertas propiedades que me van a servir a mí para poder hacer una determinación. Si yo requiero hacer una cuantificación, el dato que yo necesito pues es el de contenido en el estándar. Entonces, esto mediante una comparación contra la señal analítica del estándar, entonces ahora sí puedo decir cuánto tiene una muestra, por ejemplo, en este caso, de las. Sin un estándar, esto no se puede realizar. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay ya un listado de nitrosaminas a las cuales tienen mayor prioridad porque se considera que son de mayor riesgo o que es más probable que lleguen a formarse y entonces de estas nitrosaminas, hasta donde yo sé, de USP y sé que hay algunos otros proveedores, sí se tiene ya un material de referencia. En caso de que ustedes lleguen a identificar alguna otra nitrosamina, habría que evaluar si se considera de relevancia, si se considera que puede superar los límites ya se tienen establecidos, etcétera. Pero para la parte analítica, esto no es algo viable. Perfecto. También tenemos el comentario de Eleal que indica, ¿qué nitrosaminas debo buscar si el medicamento sí está en el apéndice 1 y no se indica cuál se debe tener? En el caso del MGA 0612 en la FEUM, ahí viene el listado de las nitrosaminas también que son de interés o también pues pueden revisarlo en la USP. Perfecto. También tenemos el comentario de Noemí Durán que dice, estándar interno y adicionadas. Um, Bueno, esto fue su comentario, ¿no? Estándar así, interno y adicionadas. No sé si se refería a alguna respuesta anterior, pero también contamos con la participación de Lorena Rodríguez. Si la molécula cuenta con una impureza en específica, ¿es necesario determinar las 6 impurezas que indica el MGA? me parece que en este caso en las diferentes monografías de la FEUM ya marca cuáles son las impurezas que se tienen que buscar. Entonces, en este caso, si derivado del análisis de riesgo sabemos que se puede formar, tienen mayor probabilidad de formar alguna de ellas,
habría que considerar también cuál es la información que tenemos disponible en la literatura o en este caso en las referencias para determinar si es solamente esa impureza o son las que indica en la FEB. Perfecto, pues hasta aquí damos por terminada por cuestiones de tiempo. Las preguntas que no fueron contestadas, favor de enviarnos un correcto y nosotros les damos respuestas sin problema. En el chat pueden encontrar el correo y a continuación también vamos a dar nuestros datos de contacto para que cualquier situación que ustedes requieran, estos son nuestros teléfonos, nuestros contactos por WhatsApp y el correo electrónico. Estamos para servirles y también agradecemos mucho a los que nos siguen en redes sociales y al personal que nos siguió en la parte de Facebook. Muchísimas gracias.